Muy buenas tardes. Gracias por... Yo le agradezco a Dios por el amor que nos ha tenido a cada uno de nosotros. Primeramente, porque Él nos ama. Y yo creo que así como nos ama, por medio de su palabra, nos va a hablar en este día. Ya se dieron cuenta, el tema que traemos ahí se llama, el asunto es la espiritualidad. Y como decimos por lo regular todos los predicadores, que antes de llevar esta palabra a ustedes, Dios trata con nosotros. Espiritualidad. Yo toda esta semana tuve muchos conflictos, muchas pruebas, pero aquí el objetivo es cómo los arreglamos, cómo contestamos, cómo tratamos a la gente. En esta semana, primeramente, los carros que se te meten, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Cómo contestas? Y ayer estaba yo todavía terminando algunas cosas y la olla de los frijoles se reventó la válvula y nos explotó. Antier yo andaba ya por la casa y un visitaxi se atraviesa y me pega. Y yo digo, bueno, esto de la espiritualidad entra también en el carácter, ¿sí? Que Dios quiere cambiar y quiere transformar. Le doy gracias a Dios porque es un privilegio que me hayan nombrado como copastor. Yo sé que es una responsabilidad más, pero yo sé que es de Dios, ¿verdad? Entonces es un privilegio el estar aquí y yo creo que Dios nos va a hablar a cada uno de los que estamos aquí. Esta cita que todos estamos aquí porque tuvimos una cita, pero la cita no es ni conmigo ni con el pastor, es con Dios, y Dios nos ama de tal manera que nos va a hablar por medio de su palabra. Y vamos a empezar. Romanos 8 del 1 al 16. Y otra cosa, no he podido yo dominar lo de mis lentes, pero ahora voy a hacer un esfuerzo, ¿sí? Para dominarlo, porque el pastor ya me trae, dice que te los quitas, te los pones, ¿verdad? Dice, distrae a la gente y ya no escuchan la predicación. Y entonces voy a hacer un esfuerzo porque pues, dice la palabra que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios, que le agrade al Señor. Y otra cosa, ¿cuántos leyeron su Biblia en la semana? Bueno, y los que no, pues ahora nos toca leer. No va a ser muy larga la predicación, pero yo sé que es con poder. Y vamos a leer algunas partes de la Biblia, que en ocasiones no la leemos en la casa en un día y nos vamos a llevar unas 2 horas mínimo, pero vamos a estar leyendo. Al fin que es temprano, no tenemos prisa, ¿verdad? Para la palabra de Dios tenemos que estar dispuestos. Imagínense cuando estemos con la eternidad con Él. Señor, déjame irme a dar un rol por ahí. Vamos a estar con Él toda la vida. Dice, Romanos 8 del 1 al 16 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero ahorita vamos a entender bien. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivifica también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. ¿Sí? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, aquí Pablo está presentando un contraste de dos clases de vida. La primera es la vida que está dominada por la naturaleza natural, la naturaleza de pecado o centrada en el yo. Y la otra dice que está gobernada, la espiritual, por el Espíritu, centrada en Cristo y orientada hacia Dios. De eso se está refiriendo Pablo, que hay dos clases de vida. ¿Sí? Entonces, aquí el asunto es espiritualidad. Dice, ¿por qué vivir en el Espíritu? El tema es una pregunta. La proposición: los creyentes debemos de vivir en el Espíritu. ¿Por qué debemos de vivir en el Espíritu? Porque la carne nos va a llevar a la muerte. Ahora, la oración de transición. Ahora veremos las razones por qué debemos vivir en el Espíritu. Y la introducción, y yo le puse la leyenda del murciélago, porque hay veces que en muchas ocasiones nos camuflajeamos, ¿no? Hay veces que las cosas espirituales y luego en las cosas naturales, donde abunda el pecado también. Entonces esta leyenda dice del murciélago, que cuando se junta con las aves es como un ave, y cuando se va con los ratoncitos parece ratón. Y entonces por esa la leyenda lo condenó a que nomás saliera de noche, porque se camuflajea con las aves o con los reptiles. Y así en ocasiones tal vez en nuestra vida puede suceder eso, ¿verdad? No estoy diciendo de aquí, sino en otros lados. Bueno, ahora mire, dice, los creyentes necesitamos andar en el Espíritu. ¿Por qué necesitamos andar en el Espíritu? Vamos nuevamente a leer de Romanos 8, del 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en la carne, en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué necesitamos? Porque hay un enemigo, ¿sí?
que sutilmente viene a nuestras mentes, viene por medio de las drogas, y luego pasa también de repente como una chica que salió del infierno y pasa por aquí con faldita, ¿verdad? Entonces, y aparte ese enemigo no duerme, está al pendiente, y aquí está, dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gálatas 6:8 también dice que el que siembra para su carne segará corrupción, y el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Y la palabra de Dios también nos muestra que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Hay algunos de nosotros que queremos sembrar nopales y que queremos que salgan manzanitas o fresas, ¿verdad? Entonces, no nos engañemos. Y yo creo que Dios nos está hablando porque no es un Dios tirano, ¿no?, que quiere condenarnos. Él dice que no vino a condenarnos, vino a salvarnos por medio de reconocer nuestros errores, direccionar nuestra vida y volvernos a Él. Es lo que nos está diciendo, no nos está condenando. Miren, y aquí tengo Gálatas 5 también, del 16 al 21. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Es lo que estaba yo diciendo. Esta es una lucha espiritual, ¿verdad? Y no solamente algo que no se ve, también la espiritualidad se puede medir en el carácter, algo que se ve. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, entonces no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amoesto, que ya no como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bueno, yo practicaba creo todas estas y algunas más también, ¿verdad? Pero ahora ya dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, aquí quiere decir que en ese tiempo andábamos en estas cosas que practicábamos. Ahora vamos, Dios nos ha regalado una vida nueva, ¿sí? Una vida con Él, una vida espiritual, una vida en común unión con Él. Dice que podemos ser uno con Él. Ahora, si nosotros practicábamos eso, pues tenemos que abandonarlo, ahora sí que lo viejo, no al viejo, abandonar las costumbres, ¿no?, que hemos aprendido o que nos han enseñado nuestros padres, pero a Dios quiere enseñarnos una vida nueva. Por ejemplo, yo con los chavos cuando entran, pues venimos todos tronados, ¿verdad? Y yo les recomiendo siempre que al entrar aquí vas a empezar una vida nueva. Ya tu pasado quedó atrás, empezar una vida nueva. Porque Dios hizo el milagro e incluso ni yo me la creo. Estuve 30 años en la adicción, alcohol, las drogas y toda clase de drogas. Y desde que entré aquí a Reto, alguien me dijo, vas a empezar una vida nueva. No hables de tu pasado, no se te permiten groserías y vas a empezar una nueva vida de obediencia a Dios y a los hombres.
Y así fue. Yo ahorita tengo 17 años que salí de aquí y yo no me explico cómo pude dejar todo. Solamente la vida nueva y el Espíritu de Dios que hizo ese cambio en mí. Porque muchos en ocasiones decimos, es que yo quiero, pero no puedo. Incluso hay un dicho, ¿no?, que dicen que el querer es poder. Yo quería, pero no podía. Solamente Dios pudo hacer ese cambio en mi vida. Ahora dice, ¿cómo podemos vivir los creyentes en el Espíritu? Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo podemos vivir los creyentes en el Espíritu? Aquí está generando los frutos del Espíritu, ¿no? De Gálatas 5, 22, 25, que es amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Yo algunas de estas cualidades en la semana, en los problemas que tenía, tuve que ponerlos en práctica. En ocasiones decimos, que venga Dios y que cambie este carácter de perro que tengo. Te va a poner las situaciones y las circunstancias para que tú lo hagas, ¿sí? No que Él lo va a hacer, para que yo lo haga, yo los genere. Porque si soy una persona espiritual, estos frutos se deben ver. No crean, a mí me está costando porque me dieron no es un trabajo, sino un llamado de Dios. Tengo esa responsabilidad de prepararme cada día, ser mejor, el carácter, con el ministerio, cómo contesto, con mis hijos, con mi esposa. Ahí se va a ver, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que es bien fácil amar al que te cae bien, pero al que te cae mal, en ese es en el que debemos aplicar la espiritualidad. Espiritualidad también habla de crecimiento, ¿sí? Habla de crecimiento. Hay muchos que, pues como no vino el pastor, dicen, no, pues no vamos. Ahora, yo no estoy hablando de perfección. Todos pecamos, todos, ayer, ahora, en pensamiento, como sea. O incluso ahorita, ¿quién va a predicar? Mariano, híjole, ¿no? Pero Dios nos quiere hablar. Quería decir otra vez, si Dios utilizó una burra, ¿verdad? Entonces, yo creo que Dios nos habla, porque su palabra dice que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta el alma, los huesos, los tuétanos, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra va a hacer el efecto. Ahora, hay veces que estamos escuchando y nos toca a nosotros decidir si queremos ese cambio en nuestra vida. Si no, nomás entró por aquí y salió por acá. Yo creo que vale la pena ser espirituales, y vamos más adelante para que nos demos cuenta. ¿Y cómo podemos vivir los creyentes? Pues obedeciendo, ¿no? También es parte de eso. Por ejemplo, uno de los escritores de libros, Pastor Matt Lucado, decía que si el hombre obedece los mandamientos de Dios, va a ser bendecido, y por ende va a bendecir a su esposa, a sus hijos, a sus familiares e incluso a todos sus vecinos, todo lo que lo rodea. Pero si desobedecemos los mandamientos de Dios, el primer afectado soy yo. A mi esposa lo va a afectar, a mis hijos, es más, hasta a mis vecinos. Y no la van a creer cuando nos digan, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. Pues no se ve. Ahora, orando también, ¿cuánto tiempo pasamos orando? Porque la oración no nomás es dame, quiero, necesito, ¿sí? Pasar tiempo con Dios, es hablarle y que Él nos hable también. Ayunando. El ayuno es para ser más sensibles a la voz de Dios, y qué bueno que ahorita estamos en las campañas para estar ayunando y
yo le hablé a Raúl, le digo, ¿te queda un día? Dice, no, pues ya no. Ah, bueno, entonces de todos modos yo me uno a cualquier otro día, ¿no? O sea, si no, ya no alcancé el día, bueno, pues entonces ya no. No, tenemos nosotros acceso a todos los días, dependiendo, ¿no? Nuestras necesidades. La otra dice, los creyentes necesitamos ser guiados por el Espíritu. Romanos 8, 14 y 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos que estar en esa actitud, buscando constantemente la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Dice que nuestra copa debe estar rebosando. ¿Para qué? Pues para que mínimo salpique a otros. No que se darán que salpique a otros. Buscando la llenura constantemente. Miren lo que dice Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que quiere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Miren, aquí lo que está diciendo aquí fue cuando Jesús ascendió al cielo con sus discípulos y le dijeron, maestro, ¿ya te vas a ir y nos vas a dejar solos? Dijo, no. A ustedes les conviene que yo me vaya, dice, porque ya yo no voy a estar con ustedes físicamente, pero voy a estar dentro de ustedes. Entonces, ese es el espíritu que nos ha dejado. Y desde hace 2019 años los discípulos lo están esperando y no ha venido, porque ha tenido misericordia que nosotros nos acerquemos, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y no ha venido, y lo estamos esperando y lo seguimos esperando. Pero hay veces que muchos decimos, pues en lo que llega y en lo que viene, en lo que se tarda, pues vamos a divertirnos. Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Gracias. Dice, este cuerpo no es de nosotros, ¿y cómo lo tratamos? Es prestado. Cuando alguien le presta algo, ¿a poco no hasta lo cuida? Dice, si se me rompe, ¿cómo lo entrego? Bueno, si es que le prestan el carro, ¿no? Si no, pues me prestó el carro, no, pero tengo que cuidarlo mejor para entregarlo. Pero hay otros que dicen, como pues no es mío. Y nosotros tenemos que cuidar este cuerpo, porque el templo no es el auditorio, las cuatro paredes, la iglesia, es este cuerpo, y lo tenemos que cuidar nosotros, porque un día vamos a dar cuentas, ¿sí? Y es nuestra responsabilidad. La mayoría de las enfermedades no son porque Dios las permite, nosotros mismos las generamos por no cuidar este cuerpo. No, que mira que la verdura te hace bien, las dietas, no, yo mejor unos taquitos. Preferimos, ¿no? Pero bueno, eso ya depende. Mire, también algo que hay aquí, lo que nos está hablando es de dos clases de vida, lo que siempre ha dicho el pastor. Hay dos maneras de vivir esta vida, a tu manera, a nuestra manera. A nuestra manera, pues ya hemos visto que no ha dado resultado, y por eso estamos aquí. Y qué bueno que Dios nos permitió todavía pues estar aquí, ¿no? Es lo que luego pues decimos, ¿cómo quieres que te traiga Dios? ¿Con amor o con dolor? Y aunque sea con dolor, es con amor. Y qué bueno que estamos aquí, ¿no? Y yo puedo ver pues todo ese lado que está lleno, ¿no? Porque no haya sol. Puedo ver que está
gente sentada, ángeles, está lleno porque la palabra de Dios es viva y es Dios hablando. ¿Cómo sabemos si hasta ángeles están allá arriba, por todos lados? Sí, porque Dios es poderoso, es el dueño de todas las cosas. Ahora imagínense algo bien maravilloso. El Dios que hizo el cielo, la tierra, las galaxias, el mar, a nosotros, todas las cosas. No sé cómo lo vean ustedes, cómo lo entiendan, pero ese Dios que hizo todas las cosas está aquí. No sé si lo crea, pero aquí está. Es poderoso y mora en nosotros. Y es suficiente incluso para sanarnos, para protegernos, para cuidarnos. Alguien decía que, bueno, la palabra de Dios dice que ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte nos apartará del amor de Dios, porque Él mora aquí, y aún así lo que llegara a pasar, somos del Señor. Dice conclusión, este es un comentario, dice: gracias a la obra de Cristo que nos ofrece a los cristianos una vida que no está dominada por la carne, sino por el Espíritu de Dios, que llena al hombre de un poder que antes no tenía ni conocía. Se le anula el castigo de su pasado y se le asegura la fuerza para su futuro. Si yo he pecado o no soy espiritual o todavía participo en cosas pues que no le agradan a Dios, es tiempo de direccionar nuestra vida, volvernos a Dios y a tener esa relación nuevamente con Dios. Fíjese que una vida con Dios, dice, cuando nosotros lo aceptamos, viene Jesús y el Padre y moran en nosotros. Podemos ser uno. Y ya hemos escuchado cómo personas o personajes de la Biblia que se han relacionado con Dios. Por ejemplo, Josué, que oraba y se paraba el sol. Daniel oraba y llovía. Y aquí en un comentario que traen estas escrituras, habla de Enoc y de Elías, que eran uno solo con Dios, y cómo fueron llevados al cielo. Elías dice que se lo llevó en un carro de fuego, incluso a otro no me acuerdo su nombre, y yo no le hace que me lleve en una bicicleta o sin bicicleta, pero sí, que nos vayamos con él. Entonces aquí nos está hablando de una relación personal, íntima, de amor con Dios. No solamente cuando me sobra el tiempo o cuando no tengo nada que hacer, ¿sí? Sino que sea de tu corazón el estar con Dios. Y para terminar tengo unas preguntas de reflexión. Ahora, también no estamos jugando la iglesita, porque como dice aquí la escritura, nos estamos jugando la vida o la muerte. La vida o la muerte. Dice, ¿qué me impide ser más espiritual? Tal vez no administrar mi tiempo para estudiar, para leer, para orar, para intensificar más mi relación con Dios. ¿Qué aspectos de mi vida necesito cambiar? Yo creo que muchos, ¿no? No algunos, nada más. Dice, yo creo que necesito preocuparme por los demás también. La gente que está sufriendo, que está batallando sin Dios. Que traigamos almas para Dios. Y si no las traemos a la iglesia, que vayamos a hablarles, que salgamos a hablarles. ¿Qué cambios necesito hacer? También el ser puntual. Pero eso no es espiritual. Sí es espiritual. El diezmar.
el diezmar, cuando nosotros diezmamos es porque vivimos una vida espiritual. Si no vivimos una vida espiritual, no lo entendemos. Lo vemos como un negocio para el pastor, para la iglesia. Hay una corriente por ahí que está en YouTube y que dicen que no, que el diezmo no es para este tiempo, que fue en el Antiguo Testamento y que ya no es vigente, y que no es cierto. Pero sí es espiritual. Cuando somos espirituales lo entendemos. Y aquí a nadie le exigimos, ¿no? Ni le prohibimos. Cuando usted lo entiende, lo hacemos. Sí, por eso la espiritualidad está hablando de crecimiento, de madurez. Ahora también no ser de doblado ánimo. También necesito cambiar eso. ¿Qué es ser de doblado ánimo? Que primero digo que sí y que luego digo mi mamá que siempre no. O sea, tenemos que ser firmes. Dice el proverbio que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No en unos sí o en unos no. Ahora la palabra de Dios también nosotros tenemos que creer todo. No nomás lo que me conviene o lo que puedo. Todo. ¿Sí? Si dice que el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, que este es el templo, imagínense que si Dios mora en nuestra vida, cambia el corazón y la mente y todo. Ahora dice, ¿qué tan espiritualmente me encuentro en una escala del 1 al 10? Ahí póngale, si no trae lápiz consiga uno prestado y póngale. Sí, porque yo estoy entre el 3, el 7, no, póngale según tu corazón. Y ahí es reconocer, no, pues yo ando como en el 2, entonces pues tengo que echarle más ganas, buscar a Dios. Si quiero obtener la vida eterna, la salvación, que no estamos jugando a la iglesita. Ahora, para que la palabra de Dios tenga efecto en nuestras vidas, tenemos que hacer ese cambio. Porque podemos decir, no, estuvo bonita, pero no hubo cambio. ¿De qué nos sirvió? Estuvo bonita la predicación, o estuvo... Bueno, el predicador no dice, pero la palabra sí. Pero de todos modos, si no hay un cambio, de nada nos sirve. Santiago dice que debemos ser hacedores, no solamente oidores. Entonces, vamos a medirnos ahí, marcarle y echarle ganas. Dios dice que no desprecie un corazón contrito y humillado. Y todos la regamos, como les dije. Incluso pues, hasta yo también, ¿no? La regamos, todos la regamos. Entonces, yo creo que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, un cambio. Póngase de pie. Y de todas estas cosas que nos habló, que nos mencionó, yo creo que sí las practicábamos, ¿no? Y qué triste es cuando volvemos a recordar, yo hacía eso, pero ya lo recordamos, pero ya sin dolor. Ya Dios lo sanó y qué bueno que nos demos cuenta de dónde nos sacó, de las tinieblas a la luz. Entonces, vamos a hacer una oración que Dios nos ayude y que cada día nosotros podamos responder espiritualmente. Cómo contestar a la esposa, a los hijos, a nuestros padres, ¿sí? Que nos den de los frutos el dominio propio. No, pues es que me hizo enojar y yo cuando me enojo, híjole. No, que venga el Espíritu de Dios y nos dé el dominio propio para contestar en cualquier situación, por muy difícil que sea. Yo me pegó el visitazo y pasó y me pegó. Ya ni me paré, me sigue. No porque yo tuve la culpa, ¿no? Sino que él tuvo la culpa, pero que alego mejor. No es de mucha importancia. Señor, en esta tarde, Señor, estamos delante de tu presencia, Padre, y tú conoces nuestro corazón, Señor, nuestra mente, Padre, y tu palabra, Señor,
creo que va a venir a hacer un efecto en nuestra vida, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, para saber, Señor, cómo contestar, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, y a los que no son mis hermanos también, Señor, que ellos vean la diferencia, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu, Señor, y queremos, Señor, que tú vengas, Señor, y que mores en nuestras vidas, Señor, que nosotros te busquemos cada día, Señor, la llenura de tu poder, Señor, en nuestras vidas, Señor, porque es el que va a sanar, Señor. Sabemos, Señor, que si tú no estás en este cuerpo, ¿quién está, Señor? El diablo, Señor, Satanás, Padre, los demonios, y queremos, Señor, estar convencidos, Señor, que tú mores en nosotros, Señor, que te permitamos, Señor, morar en nuestro cuerpo, Señor, para que así mismo mores en nuestro hogar, Señor, y en cualquier lugar, Señor, que podamos andar, Padre. Hay muchos aquí, Señor, que tal vez no hemos experimentado tu poder, Señor. Yo quiero pedirte, por favor, Señor, que se haga tu voluntad en cada uno, Señor, porque ese poder transformador, Señor, es el que cambia la vida, Señor, como la hizo con Pablo, Señor, como lo puedes hacer tú de un momento a otro, Señor, o en un proceso, Señor. Te pedimos, Señor, que tú transformes la vida de cada uno, Señor, de todos los que estamos aquí, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Miren, también debemos ser testimonio. Allá cuando fuimos a Vela, decía que tu vida es bien valiosa, lo suficientemente para que otro la imite. La gente se va a dar cuenta cómo contestas, cómo hablas, cómo te conduces, cómo te comportas, y la gente le va a gustar, va a decir, oye, yo quiero lo que este cuate, fíjate todo lo que le hicieron y lo que le pasó, y está contento y contesta bien. Yo quiero de eso que tiene, que la gente vea. Nosotros somos testigos. Imagínense, en esta ciudad son millones, y cuántos cristianos somos, bien poquitos, como cuando el arca de Noé se salvaron 8 personas. Pues nosotros tenemos esa responsabilidad de que otros conozcan a Dios por medio de nuestra vida. Bueno, vamos a despedirnos también.